Bien, chicos, buenas tardes a todos los que nos habían saludado. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Ya vamos pronto a acabar. ¿Se recuerdan que yo les dejé un enlace donde ustedes podían ver la planificación? Pues ya empezamos nuestra tercera unidad, una tercera unidad bastante corta. Creo que va a ser bastante sencilla. Yo esperaría de que en este parcial, pues, si no han sacado ya un 100 en los parciales anteriores, pues en este sí logren un 100, dado que son únicamente dos temas. Vamos a trabajar el tema de vigas estáticamente indeterminadas por el método de superposición, algo muy parecido a lo que ya trabajamos. Y nos quedarían tres clases de columnas, es decir, tres clases en las que vamos a tratar de cubrir los temas de columnas, a ver cómo nos va. Entonces iniciaremos nuevo tema. Vamos a ponerle este color. Deja. ¿Está? Vigas estáticamente indeterminadas por el método de superposición sería el tema que trabajaríamos entonces el día de hoy. Y veamos entonces ya los contenidos de nuestra última parte del curso, hoy 20 de abril del 2022. Y trabajaremos entonces con el tema de vigas estáticamente indeterminadas. A ver, pues, ese tema es bastante sencillo, no es muy complejo, sin embargo, pues requiere de procedimientos y ciertos análisis que vamos a tener que realizar conforme nosotros vayamos aprendiendo más y más del tema. Miren, pues, vamos a afirmar que una viga es estáticamente indeterminada cuando mediante estática no podemos determinar la totalidad de sus reacciones. A eso se le conoce como una viga estáticamente indeterminada. No se pueden utilizar las ecuaciones o no son suficientes las ecuaciones estáticas para poder determinar sus reacciones. Miren, pues, en mecánica o en estática, proceso de mecánica analítica, ustedes aprendieron a calcular reacciones de vigas o en general de cualquier elemento, suponiendo que eran más o menos así. Supónganse una viga aquí con una articulación de este lado, un patín por acá. Ahí está. Y supónganse pues que esto tiene por aquí una carga puntual y por acá una carga distribuida y cosas por el estilo. Muy bien. ¿Cuántas reacciones se generan aquí? Pues aquí vamos a generar dos reacciones en esta articulación, ¿verdad? Una reacción, supongamos que este es el punto A, entonces esta es una reacción en A vertical y también podríamos generar aquí una reacción A que es horizontal. Y aquí una reacción vertical únicamente por ser un apoyo simplemente, un apoyo simple. Una reacción en el punto B. Noten entonces que tenemos tres reacciones, una horizontal, una vertical y otra vertical. Y mediante las ecuaciones de equilibrio nosotros podemos determinar esas reacciones. Una ecuación de equilibrio es la sumatoria de los momentos de torsión respecto a alguno de los puntos. Por ejemplo, el punto A, y tiene que ser igual a 0. Una ecuación puede ser la sumatoria de las fuerzas verticales igual a 0, otra ecuación, y puedo hacer la sumatoria de las fuerzas horizontales igual a 0, otra ecuación. Tengo entonces tres ecuaciones y podemos calcular tres incógnitas, ¿verdad? Allí no hay pierde. El problema viene cuando nosotros tenemos una viga que tiene un apoyo extra, algo más que lo va a complicar un poco. Por ejemplo, supónganse que tenemos casi esta viga. Igual. A ver. Antes de empezar con el video, quisiera contarte que actualmente más del 70% de las vistas obtenidas son de personas que no están suscritas. Si estás viendo el video, suscríbete. Ayudarías a crecer el canal y me apoyarías mucho. Es gratis. Solo mueve el cursor hasta el botón inferior y pincha en suscríbete. Vamos, no te llevará más de 5 segundos. Pero por ser un claro muy grande, supónganse, se le agregó otro apoyo en el centro.
¿Estamos? Otro apoyo en el centro. Generando entonces un punto extra que voy a llamar C, y por lo tanto aquí una reacción C. Dado de que no hay fuerzas horizontales, y las fuerzas horizontales generalmente no nos interesan, de momento, ¿verdad? Entonces, pues no nos interesan tampoco la sumatoria de fuerzas horizontales. Eso implica entonces que pues, podríamos reducir nuestras ecuaciones a 2 y también nuestras incógnitas a 2, y bueno, y siguen siendo estáticamente determinadas cuando tenemos 2 apoyos. Pero cuando tenemos 3 apoyos, seguimos teniendo las mismas ecuaciones. La sumatoria de los momentos respecto a algún punto, igual a 0, y la sumatoria de las fuerzas verticales. Ecuaciones que no son suficientes para poder determinar alguna de esas reacciones, o en la totalidad de las 3 reacciones, ¿verdad? ¿Qué procede entonces? La estrategia para poder resolver entonces este tipo de problemas es que vamos a suponer que hay una reacción que sobra, una reacción que está de más, una reacción que se conoce como redundante. Redundar es estar de más, ¿verdad? Estar de más, eso es redundar, estar de más. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de vigas, lo que nosotros vamos a hacer es suponer que una reacción está de más, y no la vamos a tomar como una reacción, sino lo vamos a tomar como una fuerza. Entonces, este tipo de análisis inicia proponiendo o suponiendo que una de las reacciones se llama reacción redundante. ¿Estamos? Esa reacción redundante, vamos a quitar o vamos a liberar la viga de esa articulación, generalmente se dice que se libera de esa articulación o de ese apoyo, y reemplazamos ese apoyo por una fuerza física que existe. ¿Estamos? Por lo tanto, esta viga, que ya es estáticamente indeterminada, porque las ecuaciones de estática no me permiten calcular las reacciones, se va a transformar a esta viga, en la que ahora vamos a tener, en vez de un apoyo, una fuerza que se llama reacción S, aplicada en este punto. ¿Estamos? Ahora entonces, pues yo ya tengo no una viga con 3 articulaciones, con 3 apoyos, sino una viga con 2 apoyos y una fuerza desconocida, que al final sigue siendo lo mismo. Tenemos 3 incógnitas y necesitaríamos 3 ecuaciones. Por lo tanto, teniendo esta reacción redundante, nosotros vamos a utilizar algo que se llama una ecuación de compatibilidad. La ecuación de compatibilidad es una ecuación que me permite a mí, una ecuación extra que me va a permitir tener entonces 3 ecuaciones para este caso particular que me van a permitir calcular las reacciones. ¿Y cómo tenemos esa ecuación de compatibilidad? Pues esa ecuación de compatibilidad la obtenemos de las deformaciones y rotaciones en un apoyo. ¿Cómo hacemos para aplicar esa ecuación de compatibilidad? Noten, por favor, que en esta viga, que es estáticamente indeterminada, porque no se puede, repito, estoy repitiendo para que los conceptos se le queden y las definiciones se le queden. Es una viga estáticamente indeterminada porque las ecuaciones de equilibrio no me permiten calcular las reacciones. En este apoyo se cumplen ciertas condiciones sobre su deflexión. En este punto, la deflexión debe ser cero. En esta viga equivalente, cuando ya hemos colocado la reacción redundante, en este punto, las deformaciones debido al conjunto de cargas que tenemos aquí, incluyendo esta reacción redundante, deben ser cero en este punto. Entonces, una ecuación de compatibilidad me permite a mí encontrar algo. Para este caso, supónganse que esto es una carga puntual P y esto es una carga distribuida Q. Pues yo sé entonces que la deflexión debido a la carga P más la deflexión debido a la carga Q más la deflexión debido a la reacción en el punto C, que por supuesto va a ser negativa porque esto es para arriba, ¿no? O viceversa,
tienen que sumar 0. Dado de que estas deformaciones van a estar relacionadas únicamente por la carga P, por la carga Q, por la reacción, entonces voy a poder encontrar esta ecuación que me va a permitir calcular el valor de la reacción en C y finalmente calcular el valor de las otras reacciones. A grandes rasgos, entonces, esta es la estrategia que vamos a utilizar para poder resolver vigas estáticamente indeterminadas. ¿Sí? Con el objetivo de calcular sus reacciones. Y después, por supuesto, después diagramas de momento, diagramas de fuerza cortante o incluso deformaciones en alguna posición específica. ¿Estamos? No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que no haya comprendido bien o desee que yo repita, pues me dicen, por favor. Si no, me gustaría darles una información. Yo no sé, yo dejé en el Moodle un documento de Excel en el que ustedes pueden ver la respuesta de su examen. Ya hice esa hoja de cálculo en la que ustedes ingresan su número de carnet y ya pueden ver pues, la mayoría de los datos que tenían que calcular para su prueba. Yo no sé si la vieron o si no la vieron, pues les estoy informando que la pueden ir a descargar, ingresar su número de carnet, son 2 hojas diferentes, e ingresan su número de carnet y pues les da los resultados que ustedes les tendrían que haber dado si está correcto, ¿no? Entonces ahí solo estoy mostrando resultados para que ustedes tengan una noción de si los problemas les salieron o no les salieron. Ya la calificación va a ser después de acuerdo a los procedimientos que hicieron, ¿verdad? Si estaban correctos, si no hicieron un procedimiento, cosas por el estilo, así van a tener su nota. Espero la próxima semana tenerles sus notas. No les ofrezco para esa semana, sino para la siguiente. Muy bien, entonces, recuérdense. Teniendo una viga estáticamente indeterminada, al asegurarnos de que es estáticamente indeterminada, procedemos a liberar la viga de un apoyo, generando entonces una reacción redundante. Con esa reacción redundante vamos a tratar de determinar una ecuación de compatibilidad aplicando ya sean deformaciones o rotaciones, o sea, pendientes, que me van a permitir calcular esa reacción y el resto de reacciones. Ese es en sí el mapa que vamos a seguir para poder resolver cualquier problema que involucre una viga estáticamente indeterminada. Entonces, pues vamos con los ejemplos que tengo preparados para hoy, para ustedes. Los problemas son del libro de Gear. Ahí los pueden ir a ver ustedes. Ya la siguiente clase hacemos de otro libro. A ver, dice el problema así. Una viga en voladizo, apuntalada AB, apuntalada, es decir, en su extremo se le colocó un apoyo. Con longitud L, soporta una carga concentrada P que actúa en la posición que se muestra en la figura. ¿Ven? Una carga P a una distancia A del empotramiento y a una distancia B de su articulación en el extremo. Determine las reacciones RA, RB y MA para toda la viga. Además, trace los diagramas de fuerza cortante y momento flexionante, identificando todas las ordenadas críticas, es decir, los valores importantes en el diagrama. Muy bien. Noten, por favor, que tenemos 3 incógnitas. Momento A, reacción A y reacción B. La línea pues indica que es una reacción, ¿no? Y no es una fuerza aplicada. Noten que no hay ninguna fuerza horizontal, por lo tanto la sumatoria de fuerzas horizontales no me sirve para este caso. Puedo aplicar únicamente la sumatoria de los momentos igual a 0 y la sumatoria de las fuerzas igual a 0. Fuerzas verticales igual a 0. Por lo tanto, tengo 2 ecuaciones, tengo 3 incógnitas. Entonces, tengo una reacción de más. Tengo una reacción redundante. En algunos libros ustedes van a encontrar, entonces, que el grado de indeterminación, es decir, esto es una viga estáticamente indeterminada de grado 1. Porque tenemos una incógnita de más, o hay una incógnita más que ecuaciones de equilibrio. Estamos, por eso se dice que es una viga con grado de indeterminación 1. ¿Estamos? Si supónganse aquí tuviéramos un empotramiento también, entonces también tendríamos aquí otro momento, ¿no? Entonces tendríamos 4 incógnitas y 2 ecuaciones de compatibilidad. Entonces tenemos una viga estáticamente indeterminada
un grado de indeterminación 2, porque hay 2 incógnitas de más que el número de ecuaciones. Bueno, entonces la idea para esta viga va a ser intentar liberarla de un apoyo. Y hay varias opciones para esto. Voy a mostrar cuáles son las posibilidades. Una posibilidad es suponer que este apoyo no es realmente un apoyo, sino es una fuerza. Bueno, eso es un posible caso. Es decir, nosotros podríamos representar esa viga, la voy a dibujar aquí. Con una carga puntual por acá. Y una carga puntual aquí, que se llama reacción B. Ponerle la línea tal como la ponen aquí. Esa sería ahora una viga que realmente tiene 2 reacciones y una fuerza desconocida. ¿Estamos? Es una equivalente. O existe otra posibilidad. ¿Cuál es esa otra posibilidad? Podemos tener la viga, pero liberarla del empotramiento y suponer que aquí tenemos realmente una articulación también. Entonces voy a suponer ese caso también aquí. Listo. Supongamos entonces esa misma viga, solamente que ahora 2 articulaciones, y tenemos aquí un momento que se aplica. Que se conoce como momento A. Es una reacción. Y por supuesto la carga B. Cualquiera de esas 2 vigas que yo he dibujado aquí representan exactamente la misma viga liberada de una reacción, ¿sí? Liberada de un apoyo. En este primer caso, pues nosotros hemos liberado el apoyo en el extremo, generando entonces una reacción redundante que es una carga puntual. Mientras que en este caso la he liberado del empotramiento y he agregado un momento, que en este caso ese sería mi momento redundante. Cualquiera de los 2 casos me genera exactamente la misma solución, obviamente cada uno con sus propios procedimientos, porque tenemos que hacer cumplir ciertas condiciones. Por ejemplo, ¿cuáles son las condiciones aquí? Bueno, las condiciones aquí es que este punto, la combinación de la fuerza P y la combinación de la reacción en B, generan que la deformación en este punto sea 0. Es decir, aquí la ecuación de compatibilidad sería que la deflexión de P más la deflexión de la reacción en B. Por supuesto en el punto B, ¿verdad? Vamos a poner aquí B y vamos a poner aquí otro sub B. Tiene que ser 0. Y en este caso, ¿cuál sería la ecuación de compatibilidad o la condición, ya sea de rotación o de deformación? Pues aquí es que el ángulo en este punto, que han dado de un empotramiento, debe ser 0. Eso significa que el ángulo generado por la carga P en el punto A más el ángulo generado por el momento A en el punto A tiene que ser igual a 0. Cada uno con su propia ecuación de compatibilidad. ¿Estamos? Funcionan los 2 casos. Me tiene que salir exactamente el mismo problema. Entonces, pues la idea sería de que ustedes me ayuden a decidir cuál estrategia quieren que usemos. ¿Quieren que utilicemos la viga en voladizo que se ha liberado de su apoyo en el extremo o que usemos la viga articulada que se ha liberado del empotramiento en un extremo? ¿Qué me dicen? La viga en voladizo. Hagamos la viga en voladizo. Perfecto. Muy bien. Entonces, nuestra ecuación de compatibilidad, muchas gracias por su apoyo. Entonces, la ecuación de compatibilidad es esta. Vamos a usar este caso, ¿no? Aprovechando algo. En el libro aparece esta misma estrategia, pero determinando las deflexiones mediante doble integración. Creo que eso es un proceso un poco largo. Por eso es que vamos a utilizar únicamente el método de superposición, que me permite calcular deflexiones usando tablas. Entonces, por eso es que preferí ese método y ya no explicarles el método de
de doble integración, que es un proceso muy largo y al final pues llegamos exactamente a lo mismo y es más simple por el método de superposición. Muy bien, entonces esta va a ser la viga que tenemos. Nuestra ecuación de compatibilidad es esta de aquí. La deflexión debido a la carga P en el punto B es más la deflexión de la reacción B en el punto B debe ser 0. Entonces vamos a nuestras tablas. Ustedes tienen allí sus tablas, espero. Yo las tengo hasta el final. Y vamos a ubicar los casos de vigas en voladizo que estamos viendo allá, que son precisamente estos. Los dos, afortunadamente, que están aquí juntos. El caso 4 y el caso 5 de vigas en voladizo. Por acá. Ahí está. Muy bien. Queremos calcular la deflexión en el punto B. Según las tablas, esta es la deflexión en el punto B. Y aquí, esta es la deflexión en el punto B. Ahí está, ¿ven? Esta deflexión, por supuesto, es que es hacia abajo, debido a una carga puntual hacia abajo, ¿verdad? Y esta deflexión en este punto es hacia abajo, pues porque esta carga es hacia abajo. En nuestro caso particular, pues únicamente vamos a intercambiar. A ver, miremos entonces. La deflexión en B, debido a la carga P, ¿cuánto será? Pues sería la carga P. Aquí tenemos la ecuación, es esta, ¿verdad? Sería la carga P por el valor de A, pues que vale A cuadrado, dividido 6I, multiplicado por 3L menos A. Ahí está. ¿Y cuál es la deflexión en el punto B debido a la reacción B? Bueno, entonces para eso sí usamos esta, ¿no? Como vamos a suponer que es para arriba, vamos a suponer que para arriba es negativo. Entonces en este caso, aquí sería P, que vale la reacción en B, por la longitud, que es L cubo, dividido 13I. Negativo porque estamos suponiendo que la reacción aquí pues, va a ser para arriba, ¿no? Entonces, suponiendo para arriba es negativo. O si ustedes pues, le eligen colocarle esta negativa pues, porque es para abajo, ustedes pueden decidir eso. Entonces nuestra ecuación de compatibilidad afirma que la deflexión de la carga P en el punto B sería P por A cuadrado dividido 6EI por 3L menos A más la la deformación debido a la reacción B en el punto B, que es menos la reacción B por L cubo dividido 3DI. Esto debe ser 0. Noten entonces que puedo cancelar EI. Puedo simplificar este 6 con este 3, pues, sacando tercera parte. Entonces aquí me queda 2. Y entonces me va a quedar la ecuación P por A cuadrado por 3L menos A dividido 2 es igual a la reacción B por L cubo. Paso este L cubo a dividir y aquí ya calculé cuál es el valor de la reacción en B. La reacción en B entonces sería P por A cuadrado por 3L menos A, todo esto dividido entre 2L cubo. Así entonces hemos determinado el valor de la reacción en B. ¿Estamos? ¿Me explico? ¿Alguien que tenga alguna duda de momento? No sé que yo compongo aquí mi lápiz que se rompió. ¿Está clara la información? ¿Nadie tiene una duda de algo? Muy bien. Como ya calculamos entonces el valor de la reacción en B, nos tocaría entonces ahora determinar el resto de las reacciones. Para calcular el resto de las reacciones, allí, dado de que ya tenemos esta reacción, ya podemos entonces utilizar las ecuaciones de estática. Permítame 2 segundos que todavía estoy en esto de la compostura de mi lápiz. Ahí está. Entonces, ahora sí, vamos a aplicar entonces la estática, dado de que ya conocemos el valor de la reacción en B. Nos hace falta determinar el valor de la reacción en A y el valor del momento en A, ¿verdad? Eso nos hace falta determinar. Entonces, para eso hagamos nuestra sumatoria de momentos.
lápiz, otra, para no variar, no quiere funcionar. Tengo problemas técnicos, me van a disculpar un momento, no funciona mi lápiz. Ahí está. Tengo problemas aquí, si me disculpan un momentito, perdonen. A veces funciona y a veces no. Yo creo que ya funciona. Perdón. Les decía entonces, vamos a aplicar ahora la sumatoria de momentos y la sumatoria de fuerzas para determinar entonces los valores del momento A y la reacción en A, dado de que ya conocemos la reacción en B. Entonces, vamos a hacer la siguiente hoja. Voy a aplicar aquí la sumatoria de los momentos en algún punto, en este caso en el punto A, y esto debe ser igual a 0. ¿Qué momentos estamos aplicando aquí? En el punto A, pues se aplica el momento A, la reacción en A no genera momento, la carga P sí que genera momento y la reacción en B sí que genera momento. Entonces sería el momento en A, positivo, menos el valor de P por A, más el valor de la reacción en B por E. Entonces veamos aquí, me quedaría el momento en A, menos P por A, más la reacción en B, multiplicada por E, y eso es igual a 0. En esto entonces ya puedo determinar el momento A, que sería simplemente P por A menos la reacción en B multiplicado por L. Aquí me quedaría entonces que el momento en A sería P por A menos la reacción en B. La reacción en B fue lo que calculamos aquí. Vean, es P por A cuadrado multiplicado por 3L menos A dividido 2L cubo. P por A cuadrado multiplicado por 3L menos A. Todo esto dividido por 2L cubo. Multiplicado por L. 3, quiero ver si lo copié bien. P cuadrado, 3L menos A. Entonces digo sí. Puedo cancelar entonces este con este y poner aquí cuadrado. Me quedaría entonces que el momento A sería igual a, si sumamos las fracciones, me quedaría aquí P2P por A por L cuadrado menos P por A cuadrado por 3L menos A, todo esto dividido entre 2L cuadrado. Y así ya determinamos entonces el momento A. ¿Estamos? Ahora hagamos nuestra sumatoria de fuerzas verticales. Y esto igual a 0. ¿Qué fuerzas verticales tenemos? Las fuerzas verticales tenemos la reacción en A hacia arriba y la reacción en B hacia arriba también. Y la fuerza P hacia abajo. Entonces, aquí sería la reacción en A más la reacción en B menos el valor de la fuerza P igual a 0. Por lo tanto, el valor de la reacción en A sería el valor de P menos el valor de la reacción en B. Que sería P menos la reacción en B, que dijimos que era P por A cuadrado por 3L menos A dividido L cuadrado. No, L cubo, perdón. Por lo tanto, aquí me quedaría R por A. No, perdón, R por A. RA, la reacción en A, sería P por L al cubo menos P por A cuadrado multiplicado por 3L menos A. Todo esto dividido entre L cubo. Y aquí tendríamos entonces la expresión que me define la reacción en A. Tenemos entonces las tres reacciones. ¿Me explico? ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Por favor.
Muy bien. Yo sigo entonces. El problema quiere, aparte de las reacciones, que determinemos los diagramas de fuerza cortante y momento flexionante. ¿Sí? Diagramas de fuerza cortante y momento flexionante. Muy bien, entonces voy a trazar los diagramas de fuerza cortante primero. O el diagrama de fuerza cortante. Vamos a ver. Cuadritos, 4 cuadritos. Ahí está. Vamos a suponer que aquí termina que esto es L. Vamos a suponer que por acá viría. Ahí está. Como son variables, ¿no? Entonces todo lo tengo que dejar en términos de esas variables. Vamos a pegar por acá. Ahí está. Muy bien. Para trazar el diagrama de fuerza cortante, pues trazamos las fuerzas, ¿no? Primero tenemos la fuerza de reacción A hacia arriba. Tenemos la fuerza P hacia abajo y la reacción B hacia arriba. De tal manera, entonces, que el diagrama de momento, de fuerza cortante, tiene una única forma. Vamos a subir, ¿sí? Aquí hasta llegar al valor de la reacción en A. Esto es reacción en A. Como no hay otras fuerzas, pues esta fuerza va a permanecer constante. La fuerza cortante va a permanecer constante hasta el punto A. En el punto A se aplica la fuerza P. Entonces bajamos aquí el valor de la fuerza P. Seguimos de manera horizontal hasta encontrar el valor de la reacción en B. Y subimos el valor de la reacción en B. Eso significa que este valor, vamos a ver, de aquí vale menos RB. Y así tenemos ya nuestro diagrama de fuerza cortante para esa vía. Para el diagrama de momentos, observen de que en este punto hay un momento. Esa es la reacción. Por lo tanto, la acción es un momento en esta dirección, ¿verdad? Negativo. Sí. Positivo. Sí, creo que es negativo. Vale. Para eso, se recordarán que aprendimos el otro día, espero que se acuerden, bueno, no es que aprendimos, ¿no? Sino más o menos les indiqué cómo se trazaba un diagrama de momentos por el método geométrico. Se recuerdan que usamos, pues como dijimos, que el momento es, bueno, que la fuerza cortante es la derivada del momento, entonces el momento es la integral de la fuerza cortante, ¿verdad? La integral de la fuerza cortante. Entonces, como una integral no es más que un área, pues entonces el área debajo de la fuerza cortante pues me va indicando los valores de los momentos. Entonces, esto de aquí, vean, esta área me va a permitir calcular el momento que se ha acumulado a lo largo de una sección A. Entonces, si aquí tenemos un momento, es la reacción, que es un momento positivo, entonces la acción es un momento negativo. Entonces empezamos o partimos de aquí desde un momento negativo. Supónganse, pues por aquí, ¿verdad? Muy a lo macho. Este es el valor menos MA. ¿Sí? ¿Cuánto vamos a subir? Pues esta área. ¿Y cuánto es esta área? Pues esta área es simplemente pues, base, que esto mide A, por altura, que es RA. Entonces, vamos a subir, dado de que es rectangular, entonces el diagrama es triangular. Vamos a dibujar aquí. Por acá. ¿Cuánto subimos? ¿Cuánto fue esta distancia que subimos? Pues fue la magnitud del área que había aquí. Subimos RA por A. Eso significa, vean, vamos a colocar aquí una línea que me indique que esta distancia que subimos aquí es RA multiplicado por A. Por lo tanto, este punto, que lo voy a marcar por aquí, dado de que no tenemos valores, pues por eso lo estoy haciendo así
lo macho, ¿no? Si tuviéramos valores específicos sería más fácil poder trazar este diagrama. Entonces este valor resultaría ser RA por A menos MA. Ahí está. Ahora, esta área es negativa. Y esta área tiene una magnitud. Con la razón aquí. Tenía que haber llegado hasta aquí y no, por alguna razón se me corrió. Bueno, voy a componer hacia lo macho. Ahí está. Perdonen por ese desfase, no se me fue la pila, no me fijé que era un poquito más allá. Entonces, vamos ahora a bajar esta área. Como es una articulación la que existe aquí, no debe haber momento. Por lo tanto, pues aquí ya vimos que esto tiene que caer hasta cero. Y ahí estaría entonces el diagrama de fuerza cortante y el diagrama de momento flexionante. ¿Me explico? ¿Se comprende? ¿Alguna pregunta? Inge, una pregunta. Dígame. Entonces, desde RA por A menos MA hacia 0, donde está L, esa es la magnitud de RB por A. Exactamente. Muy bien. Y esta distancia de aquí para acá es MA, RA, RB por B. Exactamente. Gracias. No, usted muy bien. Perfecta la explicación, el dato. Muy bien. Vamos a dejar empezado el siguiente problema, porque no nos va a dar tiempo. Ya en 9 minutos no creo que me dé tiempo. Terminaríamos el día viernes con este ejemplo. También desde GEAR. A ver, este problema dice así. Una viga en voladizo, apuntalada, también apuntalada, pero ahora en el centro, con longitud 2L, bien, la viga tiene longitud 2L, con apoyo en B, está sometida a una carga uniformemente distribuida de intensidad Q. Utilice el método de superposición para despejar todas las reacciones. Además, trace los diagramas de fuerza cortante y momento flexionante e identifique las ordenadas críticas. Muy bien. Esta viga se puede transformar como la otra de dos formas. Como una viga en voladizo, a la que le aplicamos una carga puntual, o una viga articulada, a la que le aplicamos un momento A. ¿Verdad? Una articulación en este polvo. Es decir, liberamos del empotramiento o liberamos de la articulación. Es más simple si liberamos de la articulación. Eso significa que me quedaría aquí una viga en voladizo. Esto más o menos. A la que se le está aplicando una carga distribuida. Y que tiene una carga puntual hacia arriba a la mitad de su claro. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6. Acá. ¿Qué se llama reacción B? ¿Estamos? A ver, alguien que me quiera ayudar. ¿Cuál sería la ecuación de compatibilidad que deberíamos usar aquí? Para este caso particular. ¿Qué me dice? ¿Qué condición de deflexión o de ángulo se cumple en esta viga? ¿Que hay un ángulo cero? El ángulo es cero, pero como no liberamos del empotramiento.
Sí, el La ángulo de 0 es deflexión perfecto. es 0 en B. Exacto. ¿Cuál es su nombre? Carlos García. Carlos García. Me recuerda, Carlos. Si no, ya ve que se me olvida todo. Así como dice Carlos, la deflexión en este punto debe ser 0. ¿Por qué? Porque hay una articulación. Eso significa que la combinación de la deflexión de una carga distribuida y una carga puntual en este punto debe ser 0. Pues entonces nuestra ecuación de compatibilidad nos dice que la deflexión en ese punto que se ve, ¿sí? La deflexión en el punto B debido a la reacción en B, más la deflexión en el punto B debido a la carga Q, deben ser 0. Esa es nuestra ecuación de compatibilidad. Para eso entonces necesitamos nuestras tablas de deflexiones en las que vamos a usar una carga puntual aplicada en el centro de una viga y una carga distribuida aplicada a lo largo del claro de la viga, empotrada en ambos casos. Entonces, vayamos a ver. Estamos trabajando con vigas en voladizo. Aquí tenemos, vean, la información de las vigas en voladizo con cargas distribuidas. Y vamos por acá. Y ahora la de carga puntual aplicada en el centro. Tenemos parcialmente una carga aplicada en el extremo, carga puntual aplicada con cualquier posición, momento en el extremo, momento en cualquier posición, carga triangular, carga invertida, carga trigonométrica, no hay. Lo más que se le parece es este caso, en el mismo caso que estamos en el problema anterior. Entonces, vamos a copiarlo. Ahí estamos. A ver, pues. Recuérdense que queremos calcular la deflexión en el punto medio. Entonces, aquí tenemos la ecuación de deflexión, la ecuación de pendiente. Aquí tenemos la deflexión en el extremo y el ángulo en el extremo. No hay deflexión en el punto medio. Afortunadamente tenemos la ecuación de deflexión. Entonces vamos a utilizar esta ecuación de deflexión para determinar cuál es la deflexión en ese punto medio. Por lo tanto, vamos a trabajar así. A ver, la ecuación de deflexión está expresada por menos Q por X al cuadrado dividido 24EI, multiplicado por 6L cuadrado, cuando la viga mide L. Pero en este caso, mi viga mide 2L. Por lo tanto, yo voy a escribir aquí 2L cuadrado, menos 4 por 2L, multiplicado por X más X al cuadrado. Y voy a determinar yo la deflexión a qué distancia o en qué punto. Pues voy a determinar la deflexión a un punto que se encuentra a L unidades de su extremo. Entonces voy a evaluar esto en L. Entonces me quedaría menos Q por L cuadrado dividido 24EI multiplicado por 2 al cuadrado es 4 por 6, 24. L cuadrado menos 4 por 2, 8L cuadrado más L cuadrado. Simplificando esto, entonces me queda 24 menos 8 es 16. 16 más 1 es 17. Entonces me queda menos 17Q
por L a la cuarta dividido 24i. Aquí tenemos entonces la deflexión que genera esa carga distribuida, que es negativa porque viene hacia abajo, ¿verdad? Entonces, ya tengo la deflexión en el punto medio. Me faltaría determinar entonces la deflexión debido a la carga P en el punto medio. Eso lo vamos a dejar para la siguiente clase. Entonces, hasta aquí la clase de hoy. Espero que hayan aprendido algo nuevo, espero que me hayan comprendido. Nos miramos entonces el día viernes para continuar con estos contenidos. Que pasen una buena tarde, cuídense mucho, que estén bien. Audio Jungle.